Bueno, ahí largó la grabación. Ahí vamos. Ustedes me avisan cuando ven. El Excel con la guía TP. Ahí está. Sí, profe, ya sé. Excelente, Sergio. Bueno. Veo así, sin anestesia le estoy pasando el ejercicio, ¿eh? Sin darle mucho tiempo ni para pensar. Bueno, ¿qué dice este ejercicio? Acuérdense que nosotros estábamos viendo las 3 medidas de posición central, de tendencia central, que para hacer, digamos, para contextualizar, nosotros habíamos visto tablas, gráficos, ¿sí? Que son herramientas de la estadística descriptiva, y ahora ya estamos viendo todo lo que son las medidas descriptivas, que son medidas de resumen, que describen cierto aspecto que tienen los datos, ¿sí? Que uno está estudiando. Entonces, en este caso, estábamos todavía viendo y como que no podemos pasar a otra cosa, pero yo quiero que ustedes entiendan bien lo que de las 3 medidas estas que son las principales, que son las medidas de tendencia central. Ellas van a hablar de un aspecto del conjunto central de los datos, de toda la serie de datos. Por lo general siempre se habla del común, de lo normal, de lo promedio. Entonces estos estadísticos, estas medidas, o es la media aritmética, ¿sí? Puede ser que se tome para un conjunto de valores que provienen de una muestra o pueden provenir de una población. Entonces, si viene una población, nosotros vamos a calcular los parámetros. Y si los datos provienen de una muestra, vamos a calcular lo que se denominan estimadores. Cuando calculamos los parámetros, vamos a utilizar letras griegas o el símbolo que identifica a cada estadístico o a cada medida en letras mayúsculas, como la moda y la mediana, ¿sí? Pero si no, trabajamos con la media aritmética X raya, que es para la muestra, la mediana MD con minúscula y el modo MO con minúscula. Bueno, este ejercicio es un poquito menos explícito, es para que ustedes piensen un poquito más. Entonces dice, el ítem 4 dice, en una empresa se analizaron 25 ventas en un día, ¿sí? Lo que se vendió en un día, cuyos montos en pesos son los siguientes. Esto medio ya en pesos ya no sirve más, bastante bajo. Deberían estar por lo menos en dólares. Entonces, bueno, la pregunta A dice, indicar cuál es el valor promedio de ventas en pesos de ese día, ¿sí? ¿Cuál es el valor de ventas promedio en pesos? Perdón. En un día se proceden a hacer 25 ventas y esas ventas tienen un valor determinado, ¿sí? O sea, como que vendió 25 ítems, ¿sí? 25 productos, o por 25 veces realizó una venta y estos son los montos de venta. Entonces vamos a calcular el valor promedio de la venta de ese día. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente tenemos que aplicar la fórmula. Voy a traer la fórmula de acá arriba. ¿Sí? Esa está bien sencilla. Es la sumatoria de todos los valores, ¿sí? Dividido el promedio. Esto es X rayo. Entonces, el promedio o la media es igual. Vamos a hacer arriba el numerador, que sería la sumatoria de todos los valores. Es como proceder a hacer la suma con Excel. Si trabajan con la calculadora, tienen que agregar todos estos valores en la calculadora. ¿Sí? No sé si se acuerdan todavía cómo hacer con la calcu. Tienen que eliminar todos los datos que tienen en la memoria y después ponerle en modo estadístico y ir tipeando valor por valor, siempre apretando el M+.
¿Sí? Acá está la calculadora. Ahí está. Ahí tiene que asegurarse que se ponga el modo estadístico, que sería la opción 2. Y ahí cargan todos los valores, ¿sí? Por ejemplo, 106, la primera venta, 106. Y aprietan M+. Ahí, tax. Y ahí ya cargó el primer dato. N es igual a 1. ¿Sí? Y así sucesivamente cargan todos los valores. Yo voy a cargar algunos. 117, 114, 110, 129, 111. Y bueno, cargué 6 datos. ¿Sí? Ahí me dice N es igual a 6. Luego, aprieto la tecla Shift. Ups, no se ve nada. Aprieto la tecla Shift, Tix, y ahí me voy y aprieto el valor 2. Y ahí me dice, bueno, ¿qué querés hacer? Bueno, quiero el primero, la X raya, el 1. Ahí le aprieto es igual, aprieto el 1, aprieto es igual. Y ahí me dice que el promedio de los 6 datos, los 6 primeros que yo incorporé en la memoria, el promedio es de 114,5. Bueno, así ustedes pueden calcular con la calculadora sin tener que usar la computadora en caso de que no tengan. Entonces, bueno, yo con la compu voy a ir por parte. Entonces tengo el numerador, la parte de arriba de la fórmula, ¿sí? La sumatoria de X sub Y, dividido 25 ventas. ¿Sí? Hago el cociente, la sumatoria de todos los valores dividido 25, y el promedio me da 112 pesos. Acuérdense que yo estoy trabajando con una medida descriptiva de un conjunto de valores. En este caso eran las ventas diarias en pesos. ¿Sí? Este es mi primer resultado. Ahora vamos a hacer el ítem B. ¿Ustedes qué les parece cuando el ítem B pregunta, ¿hay algún valor que se repite? Exprese una conclusión. ¿Qué significa que yo tendría que determinar cuando me hacen este tipo de preguntas? Si hay algún valor que se repite. Sergio. Sería 111 el valor que más se repite y indica que se vendieron más cosas con ese monto en pesos, digamos. Perfecto, excelente. ¿Y cuál sería la medida descriptiva que habla de la repetición de cierto valor? Tenemos 3 medidas, la media, la mediana y el modo. ¿Cuál sería ese? El modo. El modo, exacto. Entonces vamos a ver que, como dice Sergio, el valor de venta más frecuente o que más se repite es el valor 111 pesos. Y eso sería el modo. Muy bien, modo con minúscula, porque estamos calculando medidas descriptivas de una muestra, ¿sí? Muy bien, Sergio, excelente. Bueno, y ahora viene otra pregunta. Ven, en el examen también no hace falta que diga determine el modo o calcule el modo. Le puede decir, calcula el valor que expresa el número de veces que más se repite cierto valor. O cuál es aquel valor que más se repite, como en este caso. O hay algún valor que se repite. Entonces ustedes tienen que saber que tienen que calcular el modo. Por eso hay que conocer bien qué es cada medida descriptiva, o sea, qué expresa cada una de las medidas, en este caso, de posición central. Después van a venir cada vez más. Entonces, cada una de esas medidas tiene digamos, una función diferente, ¿sí? A pesar de que la media, la mediana y el modo son medidas de posición central y hablan del conjunto central de los datos, o de lo que está pasando en el centro de los datos, cada uno busca o tiene un objetivo distinto. Entonces el ítem C dice, por encima de qué valor se ubicaron el 50% de los montos de venta. ¿Qué indicador o qué medida descriptiva se debería calcular ahí? ¿Cómo yo tengo que proceder a poder determinar ese valor
que deja hacia el lado derecho, si yo ordeno todos los valores de menor a mayor, aquel valor que deja un 50% de los datos que son mayores a él, son, digamos, de una magnitud superior. La mediana. Exacto, muy bien, es así. Vamos a calcular la mediana y a ello les voy a explicar cómo se lee la mediana. La mediana es aquel valor que se posiciona en el centro de la serie de datos, siempre tienen que estar ordenados de menor a mayor, entonces deja hacia la izquierda, ¿sí? El conjunto que tiene valores, un conjunto del 50% o la mitad de los datos que tienen magnitudes menores a él, ¿sí? A ese valor central. Y deja por arriba, o sea, hacia la derecha, todos los valores que son mayores a él. Entonces, en este caso, la mediana la vamos a tener que calcular de esa manera, ¿sí? Vamos a ordenar, vamos a poner todos los datos ahora, fíjense, los voy a pegar transpuestos, los voy a parar en una columna, todos, uno abajo del otro. Para eso yo habilité una columna acá al costado. Acuérdense que tenemos 25 datos. Y ahora lo que yo voy a hacer es ordenarlos. Acá nomás, fíjense, marqué todos los datos y le voy a pedir que me los ordene. Excel hace eso automáticamente. Si es que puedo sacar esta columnita de acá, porque me está molestando. Ahí está. Bien acá arriba dice ordenar, ¿sí? Le voy a pedir que me ordene de menor a mayor. ¿Sí? El primero ya. De A a Z. Entonces, ahí me dice que si quiero ampliar la selección, yo le digo que no. Ordéname eso nomás. Y ahí me ordeno. El valor más chico es 101, al valor más grande 129. Ahora voy a volver a pegarlos acá cerquita donde estoy calculando la mediana. De nuevo de manera transpuesta. ¿Sí? Lo voy a transponer, fíjense acá con el Excel. Cuando dice pegar, acá hay una flechita que va hacia abajo y una que va hacia la derecha. Ese es transponer. ¿Ven? Ahí dice transponer. Ya me pegó todos los datos, pero en este caso ya están ordenaditos. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Voy a ponerle la posición. ¿Se acuerdan que la mediana tiene la posición central? Está a la mitad de la serie de datos. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cómo yo encuentro el valor o la posición de la mediana? ¿Qué cálculo tenía que hacer? Había un calculito, el posicionador que yo tenía que hacer. ¿Alguien se acuerda? Ahí es conveniente que tengan el Vademecum siempre a mano. Creo que yo no pegué acá. Nada. No. Acá hay algo. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan cómo buscar la posición de la mediana? ¿Qué cálculo tenía que hacer? Sería n más 1 dividido 2. Excelente, muy bien, Florencia. Hacemos n más 1 dividido 2. Perfecto. Vamos a hacer ese cálculo entonces de la posición, ¿sí? Posición. Posición en la cual se encuentra la mediana. Uno es la posición, otro es el valor que asume el valor mediano, ¿sí? Entonces hacemos n más 1, 26 dividido 2. La mediana se encuentra en la posición 13. Vamos a buscarlo. Vamos acá, que yo ordené, le puse la posición en ordenada y vamos hasta el valor del número 13. Como los datos, el tamaño de la muestra es impar, vamos a poder leer de manera directa el valor de la mediana, ¿sí? Entonces, la posición 13, que acabo de calcular con n más 1 sobre 2, la posición 13 me dice que el valor mediano, ¿sí?, es 112. ¿Qué significa eso? ¿Sí? 112 lo voy a transcribir acá, 112 pesos. ¿Sí? Dice que hay un 50% de los datos, que son estos, ¿sí?, que son menores o iguales, en este caso menores a 112, y
un 50% restante de los datos que son mayores a 112. ¿Eso es cierto? Si vemos así, ¿es cierto? ¿Eso se cumple? ¿Lo que yo estoy diciendo? Sí, profe. Exacto. Porque fíjense, de 111 de 101 a 111. Son menores o iguales al valor de la mediana. Y el restante 50% va de 114, o sea, de 112 en realidad, hasta 129. Entonces, esa es la interpretación que ustedes tienen que hacer. Entonces, interpretan como ustedes, ¿cómo les parece? Ahí digamos una forma de expresar en términos de como un intervalo, como decir, hay un 50% de los valores o de los montos de venta que son menores o iguales a 112 pesos y un restante 50% de los montos de ventas que son mayores a 112 pesos. Ahora quizás uno no entiende bien para qué nos sirve todo eso, pero después van a ver cuando trabajemos más con la tabla de frecuencia y sí ya tiene un sentido un poco más lógico, ¿sí? Bueno, tenemos completo esta parte de la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Bien, bien sencillito. Ahora lo que voy a hacer, si ustedes están preparados, voy a agarrar y me voy a ir un poquito a la teoría, ¿sí? Y ahí, cuando les di un poco de teoría acerca de los cuantiles, en este caso que ustedes ya conocen, pero todavía no hicimos ni un cálculo concreto, vamos a avanzar con este ítem acá, el ítem 5. Entonces voy a salir de nuevo de acá y les voy a mostrar la presentación. Excelente. Ya se va a proyectar. Bueno, acuérdense entonces que las medidas descriptivas son una herramienta más, ¿sí?, de la estadística descriptiva, ¿sí? Es considerada como una herramienta junto con la tabla y junto con los gráficos como una herramienta de la estadística descriptiva. Entonces, la estadística descriptiva, ¿qué hace? Se encarga de recolectar, de ordenar, de sintetizar, de procesar y de analizar un cierto conjunto de datos. Y se vale justamente de las tablas, de los gráficos y de estas medidas descriptivas que en realidad son valores numéricos que calculamos con el objetivo de sintetizar cierta información que nos aportan los datos, ¿sí? Ellos sintetizan en uno, un poco más, por lo general en un valor, ¿sí? Porque fíjense, hasta cuando yo calculo el rango, utilizo el valor máximo y el valor mínimo, resto a los dos y me queda un solo valor. Ese valor único de esa medida descriptiva sintetiza cierto aspecto de la serie de datos, ¿sí? Cierto aspecto resumen de la serie de datos. Entonces, bueno, vimos ya este primer bloque de medidas de tendencia central y ahora vamos a ir a este bloque de medidas de posición relativa, cosa de que ustedes ya se vayan al fin de semana soñando con esta parte, soñando con este tema y ya teniéndolo, digamos, un poco más claro. Esos cuantiles o medidas de posición relativas también se le dice fractiles, cuantiles, ¿sí? Y pueden ser tres tipos. Los cuartiles, que dividen a la serie de datos en 4 partes, como dice el nombre, cuartiles, cuarteo la serie de datos, y calculo 3, voy a poner acá, 3 valores. ¿Cuántos valores calculo? 3 valores. Divido en 4. Voy a poner divido en
4 y calculo, calculo 3 valores. Los deciles va de 10 en 10, por ciento, ¿sí? Este va de 25 en 25%. Los deciles dividen, ¿sí? Dividen en 10 partes iguales a la serie de datos y se calcula 9 valores, que en este caso son los deciles, decil 1, decil 2, decil 3, hasta decil 9. En los anteriores era cuartil 1, cuartil 2, que es lo mismo que la mediana, y cuartil 3. ¿Sí? Entonces tengo 25%, 25%, ya son 50%, un 25% más 75%, y el restante 25%. Después están los percentiles, que como dice la palabra, viene de por ciento, que dividen a la serie de datos en 100 partes iguales y se calculan 99 valores, o en este caso percentiles, ¿sí? Que va del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 45, así sucesivamente, hasta el 99. ¿Sí? Entonces, estos tienen diferentes usos, ¿sí? En la práctica. Nosotros le vamos a enseñar con algunos ejemplos, pero, digamos, quizás uno todavía no es bastante fresco en la vida para ver de qué me va a servir todo esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá estamos con las medidas de posición relativa, los cuartiles o cuantiles, que son valores de la distribución que la dividen en intervalos. Entonces tenemos los cuartiles, fíjense, tenemos una serie de datos que va desde el valor mínimo hasta el valor máximo, ¿sí? Acá están todos los datitos ordenados, y vamos a calcular el cuartil 1, el cuartil 2 ya calculamos, porque es aquel valor que se para en el centro de la serie de datos, y lee que dice que el 50% de los datos es menor a él, menor o igual a ese valor de cuartil 1, cuartil 2, perdón, que es la mediana, y que el restante 50% son valores mayores a ese valor de cuartil 2, ¿sí? Entonces tenemos un 25% en el cuartil 1, que son menores a él, y un 75% restante que son mayores al cuartil 1. El cuartil 2, un 50 son menores y un 50 son mayores. Y en el cuartil 3 es inverso al cuartil 1, dice que el 75% de los datos son menores a él y todavía queda un 25% restante que son valores mayores a él, ¿sí? Dice, son valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Entonces, acá tenemos los cuartiles, los 3 cuartiles o los 3 valores que vamos a calcular, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando yo tengo los datos sin agrupar en una tabla de frecuencia, yo para ubicar la posición del cuartil 1 tengo que encontrar aquel valor de X, ¿sí? Que lo posiciono a través ahora de este cálculo. Acuérdense que los cuartiles dividen en 4 partes iguales a la serie de datos. Entonces yo tengo que hacer este cálculo. Para encontrar la posición n más 1, divido 4, ¿sí? Hoy se acuerdan que hacíamos con la mediana n más 1 dividido 2, que dividía en 2 partes iguales la serie de datos. Bueno, ahora hacemos n más 1 dividido 4, porque yo quiero el primer cuarto, ¿sí? Encontrar aquel valor que se ubica en el primer cuarto de la serie de datos. Por eso es el cuartil 1, primer cuartil. Entonces, fíjense, acá tenemos una serie ordenada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos, ¿sí? Fíjense cómo vamos a encontrar la posición acá. Hago n más 1, 9 más 1 dividido 4, me da la posición 2,5. Me voy a la serie de datos y cuento 1, 2, 2,5. Acá entre estos dos valores voy a tener que hacer un cálculo para encontrar el promedio
que va a ser el valor de cuartil 1. Entonces hago estos dos valores, sumo y divido por 2. 36 más 48 dividido 2 me da 41. Entonces, el valor del cuartil 1 que se encuentra en la posición 2,5 es de 41. ¿Ok? No se confundan con el valor del cuartil con la posición del cuartil, porque una cosa es la posición y otra cosa es su propio valor. El valor de la mediana, de la mode, de los cuartiles y de todas las medidas de posición o de tendencia central o relativas, como en este caso, siempre están relacionados a los valores de la serie de datos. Van a estar medidos en las magnitudes o van a ser parte de la serie de datos. Tiene que ser un valor parecido y tiene que estar entre el mínimo y tiene que estar dentro del máximo. Si va a ser alguno de los valores de la serie de datos o no, como en este caso, que yo tuve que hacer un promedio. 41, por ejemplo, no es un valor de esta serie de 9 datos. Pero, ¿por qué? Porque fue un valor que se calculó haciendo un promedio entre estos dos, ¿sí? Porque la posición del cuartil 1 está ahí en el medio de esos dos. Lo mismo hacemos para el cuartil 3, ¿sí? El cuartil 2 ya lo sabemos, ¿sí? Hacemos n más 1 sobre 2, 10 dividido 2, 5, sería 1, 2, 3, 4, 5. Acá estaría el cuartil 2 o la mediana, ¿sí? Vamos a marcarlo a ver si se puede, que este sería el valor de la mediana. Entonces, para encontrar el valor del cuartil 3, perdón, hoy hicimos un ratito, nos quedan 10 minutitos. Hicimos n, ahora nos vamos al cuartil 3, hacemos n más 1 dividido 4, o sea, dividimos en 4 partes la serie de datos, pero multiplico por 3 porque yo quiero el tercer y último valor del cuartil, que estaría acumulando 3 porciones de 25%. Entonces, hago para encontrar la posición del valor del cuartil 3, hago n más 1 dividido 4 por 3, ¿sí? Es como encontrar el 75% de los datos. Entonces, con estos valores yo hago 9 más 1, ¿sí? 10 dividido 4, 2,5 por 3, hago 2,5 más 2,5, 5, 5 más 2,5, 7,5. El valor del cuartil 3 está en la posición 7,5, o sea, entre el 7 y el 8. Entonces me voy a la serie de datos, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 y medio. Entre estos dos valores se encuentra el valor del cuartil 3, que es un valor que está ahí, ubicado en el centro, o sea, de estos dos valores, ¿sí? En el centro, sería en la distancia intermedia entre 86 y 87. Entonces, hago el promedio, 86 más 87 dividido 2, me da 86,5. Y así ya tenemos calculado los valores de los cuartiles 1 y 3, ¿sí? Para datos sin agrupar en tabla de frecuencia. Ahora vienen, fíjense esta fórmula, ustedes más o menos ya lo conocen. Voy a agrandar un poquito. La conocen porque la estuvimos viendo hoy, la clase pasada para la mediana, que es el cuartil 2. Entonces, fíjense, para el cuartil 1, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que encontrar la clase que contiene el valor del cuartil 1, ¿sí? ¿Dónde está el cuartil 1? ¿En qué clase? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para empezar. Entonces, siempre nos tenemos que valer de esta columna de frecuencias absolutas, pero acumuladas, porque esa es la que va ordenando de menor a mayor a la serie de datos, ¿sí? Que están agrupados o que están incluidos dentro de cada intervalo. Entonces, fíjense, el intervalo que va de 10 a 20, pongámosle, ¿sí? O 10 a 19,99, acumuló en la primer clase, o sea, hubieron 4 elementos que entraron en esa primer clase. En la segunda clase se encontraron 7 elementos. Entonces,
Acuérdense que el cuartil 1 por lo general está entre la primera y la segunda clase, ¿sí? La mediana va a estar en la clase intermedia por lo general, ¿sí? Y el cuartil 3 por lo general está en la anteúltima o en la última clase. Va a depender de la cantidad de datos que hay en cada clase. Entonces, el valor de la mediana, ¿sí? El valor de la mediana habíamos encontrado que estaba acá en el centro. Pero ahora tenemos que hacer primero este cálculo, ¿sí? Para ubicar la posición del valor del cuartil 1. Hacemos n más 1 sobre 4, lo mismo que habíamos hecho acá, ¿sí? Acá lo mismísimo. Hacemos ese cálculo, lo hacemos siempre. Voy a poner en rellenito, ahí está. Hacemos n más 1 sobre 4. Epa, ¿qué pasa acá? N más 1 sobre 4, que es, fíjense que la cantidad de datos son 35. Hacemos 35 más 1, 36, dividido 4, 9. El valor del cuartil 1 está en la posición 9. Entonces vamos a la tabla de frecuencia, a la columna de frecuencias acumuladas y decimos, hasta la primera clase se acumularon 4 valores. Hasta la segunda clase se acumularon de 4 a 11. Entonces acá estaría dentro de esta clase, acá llegan hasta la posición 4, acá estaría la posición 5, 6, 7, 8, 9, que es la que me interesa, 10 y 11. Entonces, el valor del cuartil 1 está dentro de esta clase de 2, ¿sí? Entonces, yo me posiciono acá y pongo el valor de la mediana, el valor del cuartil 1 está acá. Voy a poner acá Q1. Así se abrevia, ¿sí? Ahí está el Q1. Entonces, bueno, voy a la fórmula de interpolación. O sea, ¿qué significa? Que voy a hacer este pequeño cálculo, que es una pequeña fraccioncita, ¿sí? Está medida en las mismas unidades de la variable, que yo le voy a agregar al límite inferior de la clase que contiene el cuartil 1, ¿sí? Yo siempre acá estoy trabajando con alguna dimensión, con alguna magnitud, ¿sí? Tiene unidades. Vamos a ponerle que sean esto alturas, vamos a ponerle que X es alturas de los plantines en centímetros. Se hizo la distribución de frecuencia y bueno, ahí quedó así, ¿sí? Voy a bajar un poquito para que me quede ahí más o menos. No se me escapa. Bueno, entonces hacemos lo siguiente. Se me corrió todito. A ver, voy a ver si puedo. No, yo no voy a poder arreglar eso. Se me movió los colorcitos. Bueno, importa. Igual más o menos se ve. Bueno, ¿qué tenemos que, en la fórmula de interpolación nos pide? El valor del límite inferior de la clase que contiene el cuartil 1. Entonces eso es 10. Pongo 10. Ustedes si tienen la calculadora a mano, vamos todos tipeando juntos. Ponemos 10 acá. Pero acuérdense que primero tenemos que resolver lo que está en el paréntesis. Entonces hacemos la posición, ya la calculamos, n más 1 sobre 4 es 9, menos, acuérdense, la frecuencia anterior al valor de la mediana. A ver, voy a ver si puedo ordenar esto y lo voy a acomodar. Enviar al fondo. Ahí está. Ah, pero no son. Voy a bajar todito para allá. Primero voy a subir. Disculpen que estoy con esto así molestando, chicos. Ahí está. Voy a ubicar bien. Ahí está. Ahora sí. Ahora voy a llevar esto para atrás y ahí se va a ver bien. Ahí está. Bueno, entonces, fíjense lo que nos pide la fórmula. Bueno, a la posición del valor del cuartil 1, réstele la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase que contiene el cuartil 1. Entonces, como la frecuencia acumulada del cuartil 1, en la clase del cuartil 1 es 11, la frecuencia acumulada de la clase anterior al cuartil 1 es 4. Acá arriba pongo 4. Dividido la frecuencia absoluta de la clase que contiene el cuartil 1. Que serían 7. Entonces, hago todo ese procedimiento. Primero voy a hacer el cálculo del numerador, que sería 9
menos 4, que había dicho que era la frecuencia acumulada de la clase anterior al cuartil 1, 9 menos 4, 5, dividido la frecuencia absoluta individual de la clase que contiene el cuartil 1, dividido 7, eso me da 0,71. 42. Profe, ¿por qué está el menos 1 en la frecuencia absoluta acumulada arriba de la fórmula? No es un menos 1 en realidad, eso está en el subíndice que dice I menos 1, que sería restale en este caso, el sub I es 2, porque el límite inferior de la clase que contiene al cuartil 1 es la clase 2. A ver si me deja, yo te voy a ir completando. Voy a completar y te voy a mostrar. Ese LI sería que primero vos tenés que ubicar el valor, la clase que contiene al cuartil 1. En este caso, yo lo encontré, está en la posición 9. Bueno, la clase que contiene el dato posicionado en el 9, o sea, sería el dato número 9, ordenado de menor a mayor, en este caso en tabla de frecuencia, está en la clase 2. Entonces, yo tengo que elegir, o sea, determinar cuál es la clase que contiene al cuartil 1 y que sería 2 acá, ¿sí? 2, la clase 2. Entonces, la clase acá 1, voy a poner a ver si puedo escribir. Esta es la clase 1. Entonces, ese I, el subíndice I varía de